¿Está claro? ¿Qué es una dependencia funcional parcial? Si eliminas algún atributo del conjunto X, la dependencia funcional aún sigue siendo válida. Aún sigue siendo válida, todavía se conserva, todavía sigue funcionando, ¿sale? O sea, se sigue cumpliendo. Entonces, eso significa que hay atributos de más, ¿sale? Atributos en el conjunto X que están de más, ¿sale? Y no es que estén de más porque estén incorrectos, no, digamos, están de más porque no son útiles, no son completamente necesarios para poder identificar o para poder determinar a la dependencia funcional, ¿vale? O para que la dependencia funcional se cumpla, ¿vale? Entonces, esa, digamos, es la razón por la que tenemos esos atributos de más. Sin embargo, pues podemos eliminarlos, ¿vale? Y la dependencia funcional, pues va a seguir siendo válida, ¿vale? Bueno, estos conceptos, muchachos, como vamos a ver ahorita, son muy importantes para determinar la segunda forma normal, ¿sale? Entonces, déjenme sacar las notas para que veamos cómo se enuncia la segunda forma normal. Voy a compartir las notas. Y eso fue lo último que anotamos, ¿verdad? Sí. Ok. Vamos a anotar esto, ¿vale? Que es cómo se enuncia la segunda forma normal. Anotamos y explico mucho. Vamos a ver esto, ¿sale? Entonces, un esquema de relación R, ¿sale? Está en segunda forma normal si primero está en primera forma normal, ¿sale? Las tres primeras formas normales requieren que para que se cumpla la forma normal actual se haya cumplido ya la forma normal anterior, ¿sale? Entonces, para que algo esté en tercera forma normal necesita haber estado en segunda y en primera, ¿sale? Entonces, segunda forma normal requiere que los esquemas ya estén en primera forma normal, ¿sale? Y que además, vean, si todo atributo no primo A en R depende funcionalmente de manera total de la llave primaria de R, ¿sale? Entonces, aquí vamos a ver primero la forma particular de esta segunda forma normal, ¿sale? Que es en donde debe de depender solamente de la llave primaria de R, ¿sale? En el caso general, debe de depender de manera total, o los atributos no primos deben de depender de manera total de todas las llaves, ¿sale? Es decir, de todas las llaves candidatas. Pero vamos a ver aquí la forma particular, la forma en donde solamente tenemos que analizar la llave primaria. Entonces, fíjense, tiene que estar en primera forma normal, ¿sale? Y además, todo atributo no primo debe de depender funcionalmente de manera total de la llave primaria de R, ¿sale? Eso es lo que tiene que pasar. Vamos a analizar, antes de ver todo esto, ¿sale? Vamos a analizar el ejemplo que teníamos, ¿sale? El ejemplo del empleado proyecto, ¿se acuerdan? Ok, búsquenlo rápidamente y es más, yo lo voy a sacar aquí para que podamos irlo viendo, ¿sale? Entonces, busquen rápidamente ese ejercicio. Aquí. Ok, ese es el esquema que teníamos, ¿se acuerdan? Sí. Ok, entonces, vamos a ver, ¿sale? Si este esquema de relación está en segunda forma normal, ¿sale? Entonces, vamos a ver todo lo que tendríamos que hacer y vamos a ir parte por parte, ¿sale? Entonces, dice que para que algo esté, para que un esquema esté en segunda forma normal, tiene que estar en primera forma normal y además todos los atributos no primos deben de depender de manera total de la llave primaria, ¿sale? Entonces, puede parecer o puede sonar
complicado ir analizando esta forma normal, ¿sale? Yo espero que no se les haga tan complicado porque tercera forma normal involucra otro tipo de dependencias funcionales. Pero puede parecer complicado, sin embargo, no lo es, muchachos. No lo es si vamos paso por paso y analizando e identificando correctamente todas las cosas que tenemos que identificar, ¿sale? Entonces, a ver, si necesitamos analizar este esquema, ¿sale? En segunda forma normal, ¿sale? Podemos decir que este esquema está en primera forma normal. Sí, Porque sí, porque tiene sus valores atómicos y, bueno, sus atributos atómicos y son monovaluados. porque todos sus atributos son atómicos y los valores de esos atributos son monovaluados, ¿sale? Entonces podemos decir que esto está en primera forma normal. Entonces podemos identificar, ¿sale? Segunda forma normal. Entonces, en este ejemplo, ¿sale? Podemos decir que el esquema empleado, proyecto está en primera forma normal, ¿vale? Entonces podemos analizar segunda forma normal. ¿Qué es lo primero que necesitamos identificar para segunda forma normal, muchachos? Los atributos primos Los atributos primos, pero ¿de dónde salen los atributos primos? de la llave candidata, De las candidatas. Entonces, ¿qué tenemos que identificar previo a los atributos primos? la llave primaria. La llave primaria. Ok, vamos a ver. Llave primaria. ¿Vale? ¿Quién es la llave primaria de este esquema de relación? NSS y número P. NSS y número P. ¿Vale? Esa es la llave primaria. ¿Vale? ¿Quiénes son las llaves candidatas? Y digo que eso es lo único que puede identificar nuestro esquema de relación. A ver, ¿quién, Samuel? Yo veo que nada más número de seguro social y número P pueden identificar ese esquema. Ok, entonces, ¿quién es la llave candidata? NSS y número P. Ok, NSS y número P. Fíjense que, o sea, por aquí empieza, ¿sale? La llave primaria, ¿vale? En realidad también, antes de ser primaria, fue una candidata. Entonces, tiene que aparecer aquí, ¿sale? Si no aparece aquí, entonces no van a identificar bien los atributos no primos y ahorita vamos a ver por qué. Pero bueno, Samuel dice que esta es la única llave que podría identificar a este esquema. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice Samuel? ¿O hay alguien que tenga alguna versión distinta? Yo sí estoy de acuerdo. Ok, gracias, David. ¿Alguien que no esté de acuerdo? ¿No? ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué opinan de esta llave? ¿Esta podría ser una llave candidata? Sí, siempre y cuando los nombres de los proyectos sean todos diferentes. Pues no necesariamente, ¿no? Porque si hay un empleado o varios empleados trabajando
si hay varios empleados trabajando en un mismo proyecto, ¿sale? Ahí, digamos, el nombre sería el mismo, pero ese no es el caso, ¿sale? El caso es que hay distintos empleados trabajando en distintos proyectos. Entonces, ahí, digamos, todos van a tener nombres distintos, pero no o sea, no únicos completamente, ¿sale? Sino si hay dos personas que están trabajando en estos distintos proyectos, o hay varios empleados trabajando en distintos proyectos, sí van a tener nombres distintos, pero que se van a repetir tantas veces que empleados trabajen en ese proyecto, ¿sale? Entonces, no necesariamente tienen que ser completamente, o sea, no necesariamente tienen que ser distintos, ¿sale? Si ustedes se acuerdan de esta narrativa, ¿sale? O de este problema, ¿sale? Lo que queríamos almacenar es la información de quién trabaja en qué proyecto. Eso es lo que quiere hacer este esquema. ¿Quién trabaja en qué proyecto y cuántas horas? ¿Sí o no? Entonces, aquí podemos saber quién trabaja, con el NSS podemos saber quién trabaja, con el número de proyectos sabemos en qué trabaja y cuántas horas le dedica, ¿sale? Si tenemos NSS y nombre del proyecto, podemos saber exactamente lo mismo. ¿Quién trabaja, en qué proyecto, cuántas horas? ¿Sale? Entonces, esta también, y esto ya lo habíamos visto, esta también puede ser una llave candidata, ¿sale? ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Ok, entonces ya identificamos eso, ¿vale? Con base en eso, ¿quiénes serán los atributos primos? ¿Quiénes son? NSS, NSS, número P, número P, ajá, ¿quién más? y nombre P. Hombre P. Esos son los atributos primos. Fíjense que si ustedes no ponen esta, ¿vale? Entonces aquí no hubiera aparecido número P, ¿vale? Y entonces van a poderlo identificar como un atributo no primo. Y eso cambia completamente el análisis. ¿Sale? No cambia la forma o no cambia los pasos del análisis, pero sí les va a dar un resultado distinto. ¿Sí está claro, muchachos? Es por eso que es muy importante que vayan identificando cosa por cosa. ¿Sale? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, Ok. Atributos no primos. ¿Quiénes son? HRS, Las horas, nombre del empleado, nombre del empleado, ajá, lugar del proyecto. y el lugar del proyecto. Estos son los atributos no primos. ¿Vale? Entonces ya vamos identificando, ¿vale? Los elementos que necesitamos para segunda forma normal. ¿Vale? Entonces, porque necesitamos identificar atributos primos, atributos no primos, ¿vale? Eso significa que necesitamos identificar llaves candidatas y la llave primaria, ¿vale? Por eso, ¿vale? Cuando revisamos el ejemplo del esquema préstamo, me parece, ¿vale? Que algunos de ustedes querían hacer como ya la división antes de hacer el diagnóstico, no es posible, ¿sale? Porque ni siquiera tenían la llave primaria. Entonces, no podían sustentar, ¿vale? ¿Cómo estaban haciendo esa división? ¿Vale? Porque, fíjense, segunda forma normal, o sea, aunque pueda estar en primera forma normal, porque todos sus atributos son atómicos y monovaluados, pues necesitamos a la llave primaria para saber si está en segunda forma normal. ¿Vale? Entonces, si sus esquemas de relación no tienen llave primaria, pues, o sea, están mal desde el principio porque rompen una de las restricciones del modelo relacional y segundo, pues no pueden identificar si estará o no estará en segunda forma normal. ¿Vale? Entonces, no pueden hacer separaciones sin tener todos estos elementos. Entonces, ya tenemos todo esto, ¿vale? Ahora sí, necesitamos ver si este esquema de relación está en segunda forma normal. Bueno, dice la segunda forma normal, ¿vale? Que debe de estar en primera forma normal y que además todas las dependencias funcionales de los atributos no
no primos con respecto a la llave primaria deben de ser dependencias funcionales totales. Entonces, fíjense, aquí necesitamos ver pues cuáles son las dependencias funcionales que necesitamos analizar, ¿vale? Porque aunque podemos encontrar muchas dependencias funcionales, no todas en este momento necesitamos analizarlas, ¿sale? Solamente necesitamos analizar aquellas de los atributos no primos con respecto a la llave primaria. Entonces, ¿quién es la llave primaria? Ah, pues entonces simplemente copio. Bien, ya tengo estos elementos identificados, pues ya simplemente copio. Entonces, esta dependencia funcional es la que necesito analizar. Entonces, esta llave primaria tiene que determinar de manera total a qué atributo primo, pues a este atributo primo, ¿sale? Esa es una de las que tengo que analizar. ¿Qué otra dependencia funcional tengo que analizar, muchachos? La del CNSS y número P determinan el nombre del empleado. Exactamente, esta, ¿vale? Que es la llave primaria. Necesito ver si la llave primaria, o necesito ver cómo determina la llave primaria a este segundo atributo no primo, ¿vale? Entonces, esa es la otra que tengo que analizar. ¿Y qué otra dependencia funcional tengo que analizar, muchachos? NSS, número P, a lugar P. A lugar P, ¿vale? Si ustedes se acuerdan, cuando analizamos este ejercicio, cuando vimos este ejercicio, vimos que podíamos encontrar más dependencias funcionales, que si el NSS determinaba el nombre del empleado, que si el número de proyecto determinaba el nombre, que si el número de proyecto determinaba el lugar, que si el NSS y el nombre del proyecto determinaban las horas, ¿vale? Y con base en eso todas las demás dependencias funcionales triviales. O sea, vimos que había muchas dependencias funcionales, ¿sí o no? Y todas Sí. gracias. Y todas esas las necesitamos analizar para esta forma normal. No, solamente aquellas que vienen de los atributos no primos con respecto a la llave primaria. ¿Vale? Entonces, es por eso que es muy importante irse fijando en los elementos básicos que tenemos que identificar y ver cuáles son las dependencias funcionales que en este momento necesitamos analizar, porque si no, y o sea, que ni deben de ser tomadas en cuenta en este momento, pues no se requieren. ¿Sale? No hemos hecho nada que no diga, o sea, que no esté tomada o de la segunda forma normal. ¿Sale? La segunda forma normal dice, vamos a analizar, o todas las dependencias que vienen de los atributos no primos con respecto a la llave primaria deben de ser totales. Pues eso es lo único que analizamos. Fíjense, aquí no tenemos ninguna otra dependencia funcional. Todas estas dependencias funcionales son de los no primos con respecto a la llave primaria. ¿Vale? Estas son las que tenemos que analizar. Vamos a ver, ¿qué tipo de dependencia funcional es esta? ¿Total o parcial? Total, la primera. La primera es una dependencia funcional total. No puedo quitar nada, ¿sale? Justo por esta explicación de que varios empleados pueden trabajar en varios proyectos y varios proyectos pueden ser desarrollados por varios empleados, no puedo quitar nada, ¿sale? Ya lo habíamos platicado también en su momento. Entonces, esta es una dependencia funcional que es total, ¿sale? No puedo quitar el número de seguro social y con el número de proyecto seguir determinando el número de horas, ni puedo quitar el número de proyecto y con el número de seguro social determinar el número de horas que se trabaja en ese proyecto, ¿sale? Entonces, esta es una dependencia funcional total. ¿Qué tipo de dependencia funcional será esta dependencia funcional? Parcial. Esa es una dependencia funcional parcial. ¿Por qué? Porque podemos qué? quitar el número de proyecto y seguimos teniendo con el número de seguridad social el nombre del empleado. Porque podemos quitar el número de proyecto y con este número de seguro social seguimos obteniendo el nombre del empleado, ¿sale? ¿Y esta qué tipo de dependencia funcional será? Igual parcial. También es una dependencia funcional parcial, ¿sale? De hecho, aquí podemos tener esta dependencia funcional 2', ¿vale? Que sea el NSS, digo, el número de proyecto,
proyecto, ¿vale? Determina al nombre, no es cierto, el NSS, ¿no? NSS determina al nombre del empleado, ¿vale? Y aquí podemos tener esta dependencia funcional 3', ¿vale? Que sea que el número de proyecto determina al lugar del proyecto. ¿Vale? Ahí está. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. Ok, entonces, como ya identificamos todas estas cosas, podemos dar nuestro diagnóstico para este esquema de relación cumple la segunda forma, muchachos. Disculpe, profesora, no sé si es en general, pero se me está trabando un poco. Déjenme, voy a quitar la camarita. Ok, a ver, este esquema de relación, ¿cumple o no cumple la segunda forma normal? No la cumple. ¿Por qué no la cumple? Porque dice que para cada atributo no primo en R tiene que tener una dependencia funcional total con sus atributos, con los atributos que son primos. ¿Con los atributos que son primos? Con su llave primaria. Con la llave primaria, porque fíjense que si tuviéramos que considerar eso que nos decía Samuel, entonces las dependencias funcionales cambian, porque tendríamos que ver que horas dependa de manera total de NSS, horas dependa de manera total de número P, que es otro atributo primo, horas dependa de manera total de nombre P, que es otro atributo primo. ¿Ya vieron? O sea, si no identifican bien cada elemento, en esas cosas pueden caer, ¿sale? Entonces, aunque podemos concluir que aunque el esquema empleado-proyecto está en primera forma normal, ¿vale? Como la dependencia funcional 2 y la dependencia funcional 3 no son dependencias funcionales totales, entonces, ¿qué pasa? El esquema empleado-proyecto no está en segunda forma normal. Y ahí está el diagnóstico. ¿Ya vieron? Ahí está el diagnóstico. Esta es la primera parte de la solución de cualquier problema. Primero saber y después tratar de solucionarlo. Pero si no se no Profesora, se le está trabando. recuerda, ok, vamos a esperar tantitito a ver si se mejora la señal. A ver, ¿ahí me escuchan mejor? Sí. Les decía, o sea, así es como tenemos que resolver cualquier problema. Primero saber si hay algún problema y después pues tratar de solucionarlo. Pero si no sabemos si hay un problema o no, pues entonces, ¿qué vamos a tratar de solucionar? ¿Quién sabe? ¿Vale? Quizá todo está bien y nosotros estamos tratando de solucionar algo que realmente está bien. ¿Vale? Entonces, no tiene sentido. ¿Vale? Esto es lo primero que ustedes tienen que hacer, ¿vale? Dar un diagnóstico, pero un diagnóstico fundamental, ¿vale? Un diagnóstico con base en todo el análisis que están haciendo, ¿vale? Entonces, aunque este esquema cumple con la primera forma normal, ¿vale? Pues no cumple con la segunda forma normal. Y les decía, esto coincide, o mucho coincide, con lo que nosotros vemos de problemas que puede haber en este esquema de relación, ¿vale? ¿Qué problemas de base de datos podría haber en este esquema de relación, muchachos? Esto ya también lo analizamos, pero ¿qué problemas puede haber? ¿O qué problemas hay y qué problemas podría haber? Inconsistencia de los datos.
Inconsistencia, ¿por qué? Por lo de la dependencia funcional 2 de NSS y no me lo puede determinar en MFL. Perdón, Samuel, independientemente de las dependencias funcionales, ¿sale? Olvídate un poquito de las dependencias funcionales. ¿Qué problemas de base de datos puede haber? ¿Cuáles Bueno, hay y cuáles podría haber? pues la inconsistencia porque el nombre del empleado se supone que ya está definido en la tabla de empleados. Tampoco Y si tú aquí lo vuelves a poner aquí, Perdón, Samuel, tampoco tenemos esas tablas. Esto es lo único que tenemos. Esto es lo único. Este es el único esquema. Si tuviéramos más tablas, tendríamos que estar analizando más tablas. Pero este es lo único que tenemos. ¿Vale? Este es el que estamos analizando. No tenemos más tablas y olvídate un poco de las dependencias funcionales. ¿Vale? ¿Qué problemas qué problemas tenemos y qué problemas podríamos tener? A ver, para empezar, ¿cuáles son los problemas que estamos analizando en base de datos? ¿O cuáles son los problemas que tratamos de evitar en las bases de datos? Redundancia, inconsistencia y valores nulos. Redundancia, inconsistencia y valores nulos. Y puedo tener o tengo algunos de esos problemas en ese esquema de relación. Digamos, ese es básicamente lo que nos estamos preguntando. podremos tener redundancia en el nombre del empleado. ¿Podríamos o vamos a tener redundancia? ¿O tenemos Bueno, redundancia? vamos a tener redundancia. Hay redundancia. ¿Vale? ¿Por qué hay redundancia? Porque si un empleado trabaja en varios proyectos, se va a repetir su nombre en toda la cantidad de proyectos que trabaje. Exactamente. ¿Vale? Eso por un lado. ¿Dónde más vamos a tener, dónde vamos a tener redundancia? En el número de seguro social. En el número de seguro social, pero pues vaya, ahí digamos no hay mayor problema porque pues es algo que necesitamos para estar almacenando la información. Pero ¿dónde más vamos a tener redundancia? El nombre del proyecto. En el nombre del proyecto, porque va a suceder exactamente lo mismo. Si 5 personas trabajan en el mismo proyecto, pues 5 veces se va a repetir ese nombre de proyecto. ¿Vale? Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Tenemos redundancia. ¿Qué problemas posibles podemos tener? Inconsistencia. ¿Vale? Porque si me equivoco en una de esas 5 veces en el nombre del proyecto, pues ya tenemos inconsistencia ahí. ¿Vale? Y no se vayan por la cuestión de, bueno, le pongo una interfaz con una lista desplegable, ya con una sola vez almacenado o una sola vez puesto el nombre del proyecto, para que no tenga que teclear, ya que lo seleccione de la lista. No, ¿sale? Porque si nos vamos directo al sistema gestor, este problema persiste. ¿Sale? Entonces, tenemos redundancia y derivado de la redundancia podríamos tener inconsistencia en la información. ¿Sale? Además, si quisiera almacenar a algún empleado, ¿sale? Acuérdense, no tengo nada más, ¿sale? No tengo otros esquemas. Si quisiera almacenar a algún empleado o algún proyecto, ¿sale? Algún empleado que, por ejemplo, al gerente, ¿sale? Que no trabaja en proyectos, pues, tendría que poner a trabajar en uno para poderlo registrar. Si quisiera dar de alta a algún proyecto, ¿sale? Solamente para ver si es posible llevarse a cabo, al menos le doy gerente para poderlo registrar, ¿vale? Porque si no, no puedo hacer más cosas y eso pues también es inconsistencia, ¿vale? Porque realmente el gerente no trabaja en ese proyecto, ni ese empleado está trabajando en algún proyecto, es simplemente que tuve que hacer esa maniobra pues porque no tengo bien diseñada mi base de datos. Entonces, todos estos problemas se reflejan también en el hecho de que no esté en segunda forma normal. ¿Sí me explico? Aunque está en primera, pues no está en segunda forma normal. Eso significa, digamos, que es consistente lo que veo empíricamente a través de lo que conozco del problema con lo que estoy analizando ya formalmente con base en las dependencias funcionales. ¿Sí ven? Entonces, hay problemas. ¿Vale? Entonces, este esquema de relación, pues no está en segunda forma normal.
¿vale? Tiene problemas. ¿Sí está claro hasta aquí, muchachos? Sí, está claro. Muy bien. Entonces, ahora, esta les decía, es la primera parte para cualquier problema, ¿sale? Identificar si existe algún problema. Entonces, como sí lo hay, pues entonces ahora tenemos que tratar de solucionar ese problema. ¿Cómo solucionamos ese problema? Normalizando, ¿sale? ¿Qué significa normalizar? Dividir los esquemas en esquemas más pequeños, ¿sale? De forma que sí tengan ya las propiedades que estoy buscando. Es decir, que no tengan redundancia, que no tengan inconsistencia y que no tengan espacios vacíos. Pero, ¿cómo voy a hacer esa división? No la voy a hacer de corazonada, ¿sale? No la voy a hacer porque pues me late que así va. No, la voy a hacer con base en las dependencias funcionales que identifique, ¿sale? Entonces, ¿qué dice o qué tenemos que hacer para separar estos esquemas de relación que no están en segunda forma normal? Pues tenemos que separarlos, ¿vale? En esquemas, ¿vale? Que solamente estén relacionados con aquella parte de la llave de la que depende de manera total, ¿sale? Primero, fijar en cuáles son las dependencias funcionales problemáticas. ¿Cuáles son las dependencias funcionales problemáticas? Aquellas que son parciales, lo acabamos de decir. La dependencia 2 y la dependencia funcional 2 y la dependencia funcional 3 no son dependencias funcionales totales, son dependencias funcionales parciales. Entonces, estas son las que me están dando problemas. Estas son las que tienen que vivir en otro esquema de relación, ¿vale? No pueden vivir junto a esta, que sí es una dependencia funcional total. ¿Qué significa, digamos, que la dependencia funcional sea total? Que todos los atributos que están involucrados en esa dependencia funcional pueden permanecer en un esquema de relación, ¿sale? En un mismo esquema de relación. Pero las dependencias funcionales que son parciales, sus atributos no pueden pertenecer o no pueden permanecer en ese mismo esquema de relación. Tienen que estar en un esquema de relación distinto. Y aquí es donde tienen ustedes que identificar, ¿sale? ¿Qué conceptos o cómo llamarían a esos esquemas de relación? Porque aquí puede ser que traten de sobrenormalizar, lo que les decía la otra vez, que traten de crear muchos más esquemas de los que realmente son necesarios, ¿sale? Es un poquito jugar como al juego de adivina quién, ¿no? En donde a partir de las características de los personajes tratan de adivinar el nombre del personaje. ¿Sale? Bueno, pues aquí a través de las características del esquema de relación o los atributos del esquema de relación, tratan de determinar cuál es el nombre de ese esquema de relación. ¿Sale? Entonces, vamos a ver. Como esta dependencia funcional es total, esta no tiene ningún problema. Todos estos atributos pueden vivir en el mismo lugar. ¿Qué concepto, qué nombre de esquema de relación le podríamos poner a aquel esquema que tiene el número de seguro social, el número de proyecto y las horas? ¿Qué concepto describen el número de seguro social, el número de proyecto y las horas, muchachos? Trabaja en. Trabaja en horas trabajadas o empleado trabaja en proyecto, por ejemplo, ¿sale? Pero bueno, si quieren le ponemos trabaja en, ¿sale? Entonces, este esquema trabaja en, ¿qué atributos va a tener? Pues todos los que están considerados en esta dependencia funcional que es total, ¿sale? Entonces va a tener todos estos atributos, ¿sale? Entonces se los podemos poner aquí, ¿sale? Entonces va a tener el número de seguro social, el número de proyecto y las horas que trabaja ese empleado en ese proyecto, ¿vale? Eso es lo que puede tener. Lo voy a poner acá abajito para que quede más claro, ¿vale? Eso es lo que puede tener, ¿vale? Ahora, aquí tenemos que fijarnos entonces en la parte de la dependencia, en la parte de la llave que en la que este atributo de manera total. ¿Cuál es esa parte de la llave? Porque podemos quitar el número de proyecto y la dependencia funcional sigue siendo válida. Entonces, ¿qué concepto o qué nombre de esquema le pondrían al esquema que tiene como atributos número de seguro social y nombre del empleado? Solamente empleado. Empleado,
¿Sale? Entonces le podríamos poner empleado y qué atributos tendría. Fíjense, no puede tener NSS, número de proyecto y nombre del empleado porque justamente este es el que me está dando problemas porque este es el que está haciendo que la dependencia funcional sea parcial. Entonces solamente vamos a relacionarla, ¿sale? Con la parte de la llave de la que depende de manera total, que sería finalmente esta dependencia funcional. Entonces va a tener el NSS, ¿sale? Y el nombre del empleado. Eso es lo que va a tener. Entonces lo vamos a poner aquí, ¿sale? Entonces va a tener el NSS y el nombre del empleado, ¿sale? Vamos con esta dependencia funcional, ¿sale? Aquí lo mismo, tenemos que quedarnos con la parte de la llave de la que este atributo depende de manera total, que en este caso es el número de proyecto. Número de proyecto y lugar de proyecto, ¿a qué concepto describen, muchachos? Al proyecto. Ok, entonces, decía, ¿no? Que el proyecto es el concepto que describe el número de proyecto y el lugar. Ese proyecto, ese concepto es igual a este proyecto empleado. Dicho de otra manera, el número de proyecto y el lugar de proyecto también podrían estar describiendo al empleado. ¿Sí o no? Ay, ¿sí me escuchan? Sí. Entonces contéstenme, por favor. Yo estaba pensando. Ah, ok. Dijo Es que sí, el número del sí proyecto y el podría nombre, ¿verdad? porque A ver, Ajá. lo que dije, si el número de proyecto y el lugar del proyecto también podrían describir al empleado, sí. ¿sí? ¿También son características del empleado? Yo digo que no. Es que el empleado puede trabajar en un proyecto. Puede trabajar, pero son características del empleado, No lo son. no lo No. son. ¿Ya ven? O sea, de ahí que todo lo que hemos visto o sea, se está relacionando, muchachos. Si ustedes se acuerdan, cuando empezamos nuestro trabajo de modelado, yo les decía, es que tienen que fijarse en las características propias, en este caso de las entidades, por ejemplo, ¿sale? No tienen que fijarse, por ejemplo, en las relaciones que establece con alguien más, ¿sale? Y entonces, número de proyecto y lugar de proyecto serán características propias del empleado. No. ¿De quién son características propias? Del proyecto. Del proyecto. Entonces, tenemos otro esquema que es proyecto, ¿sale? Que tiene el número de proyecto, proyecto y el lugar del proyecto, que tiene esta dependencia funcional. Entonces, o sea, el proceso de normalización es lo complicado. Lo complicado está en que tenemos que ir relacionando todo con quien tiene que estar relacionado, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que fijarnos, ¿sale? Entonces, esta dependencia funcional de aquí, ¿sale? Pues tiene este esquema de relación, ¿sale? Este es el que tiene. Entonces, ya tenemos distintos esquemas de relación. Fíjense, trabaja en empleado con estos atributos y proyecto con estos otros atributos. ¿Ya vieron? Lo separamos, pero con base en las dependencias funcionales. ¿Qué dependencias funcionales? Pues solamente aquellas que me dan problemas. ¿Cuáles son las que me dan problemas en segunda forma normal? Las que son parciales. Las que son totales se quedan exactamente igual. Las dependencias funcionales totales se quedan exactamente igual, pero las que tengo que separar son las dependencias funcionales parciales. De hecho, lo identifico aquí. Como DF2 y DF3 no son totales, entonces esto es lo que me está causando que no esté en segunda forma normal. ¿Sí está claro, muchachos? Profesora, ¿y el atributo de nombre del proyecto? Ahorita vamos a ver qué pasa con ese atributo nombre del proyecto. ¿Sale? Justo a eso vamos a llegar.
Pues ahorita vemos con ese nombre del proyecto. ¿Claro hasta aquí? ¿Alguna duda, muchachos? No. Ok, bueno. Entonces, si trazamos nuestros esquemas, ¿sale? Como normalmente los trazamos, voy a dejar de... Bueno, ¿ya notaron esto, muchachos? De mi parte, Sí. Ok, ¿alguien falta de anotar esto? Bueno, entonces voy a dejar de compartir esto, ¿sale? Y vamos a ver entonces cómo nos quedarían los esquemas de relación. Entonces voy a compartir las otras diapositivas. Déjenme ver. Un segundo. Voy a compartir esta nota. ¿Ok? Entonces, si lo trazamos normal, ¿sale? Nos quedarían estos esquemas de relación, más o menos, ¿sale? Porque aquí, pues obviamente, si lo trazamos así como lo tenemos, este atributo no estaría subrayado, este atributo no estaría subrayado, este atributo no estaría subrayado, este atributo ni siquiera estaría, ¿sale? Este atributo tampoco estaría subrayado, ¿sale? Y evidentemente estas líneas, pues tampoco estarían, ¿sale? Entonces, anoten esto, por favor, y vamos explicando. Pasamos lo que teníamos, ¿sale? Nos quedaría más o menos de esta forma, ¿sale? Entonces, nos quedaría, bueno, pero este era trabaja en, ¿no? Trabaja en, ¿sale? Entonces, nos quedaría más o menos de esa forma, ¿sale? Ok. Esta base de datos, ¿ya está correcta? No, porque eliminamos un atributo, el nombre del proyecto. Bueno, ahí hay una parte que está incorrecta, ¿sale? Pero además ¿Le faltan las llaves? le faltan todas las llaves primarias, entonces eso hace que esto esté incorrecto, ¿sale? Entonces, también ya no voy a permitir esquemas sin llaves. Un esquema sin llave o un esquema no tiene llave, ya todo está mal, ¿sale? Todo. No voy a calificar uno por uno. Todo está mal, ¿sale? Entonces, si lo dejamos así, esto estaría mal, ¿sale? Esto sería completamente incorrecto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues ponerle las llaves. ¿Me tengo que quebrar la cabeza para saber quiénes son las llaves? No, no me tengo que quebrar la cabeza, ¿sale? Para saber quién es la llave de este esquema de relación, ¿sale? No me tengo que quebrar la cabeza, porque todo eso está contenido en las dependencias funcionales. Todo eso está contenido en las dependencias funcionales, ¿sale? Entonces, ¿qué dependencias funcionales teníamos, muchachos? ¿Qué dependencias funcionales teníamos? Teníamos la de NSS y número P termina ahora. Ok, esa es una dependencia funcional. ¿Qué otra dependencia funcional teníamos? Pues del anterior, ¿verdad? No de este. De la anterior, o sea, porque todos estos esquemas salieron de la anterior. ¿Qué dependencias funcionales teníamos? O sea, Teníamos ¿cómo que fue que dividimos NSS y estos número esquemas? P determinaban número de proyecto. No, pero esa es una dependencia funcional parcial. ¿Cuál fue la total que nos quedó? Número de proyecto determina el lugar. Número de proyecto determina el lugar. ¿Y cuál fue la otra dependencia que nos quedó? Número de seguro social determina el nombre del empleado. El número de seguro social determina el nombre del empleado. Entonces, no me tengo que quebrar la cabeza, muchachos. La llave primaria está en el lado izquierdo de la dependencia funcional. ¿Sale? Esa es mi llave primaria. ¿Sale? La que queda del lado izquierdo o la que queda en el conjunto X. ¿Quién es el lado izquierdo en la primera dependencia funcional? NSS y número P.
NSS y número P, eso significa que entonces este NSS y este número P los tengo que subrayar, porque estas son la llave primaria de este esquema de relación. ¿Quién es el lado izquierdo para esta dependencia funcional de donde salió este esquema de relación? Número P. Número P. Entonces, este es el que tengo que subrayar. ¿Y quién es el lado izquierdo de la dependencia funcional que me orilló a tener este esquema de relación? NSS. NSS. Entonces, este es el que tengo que subrayar. ¿Ya vieron? Y no me tengo que quebrar la cabeza. Todo está en el lado izquierdo de la dependencia funcional. Ahí es donde tengo la llave primaria. Esos son los que tengo que subrayar. Ya no tengo que estar pensando, ¿quién será aquí la llave primaria? ¿Vale? No. Solamente tengo que fijarme en el lado izquierdo de la dependencia funcional. Esa va a ser mi llave. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Ok, bueno, entonces, esa es mi llave. Ahora, siempre que hago un proceso de normalización, muchachos, siempre que hago un proceso de división, siempre necesito mantener las relaciones entre los esquemas de relación, ¿sale? Porque si no, estaría quitando el concepto de base de datos, ¿no? O la esencia de lo que es una base de datos, que es un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿sale? Le estaría quitando eso. Quitaría la relación, quitaría la parte de los datos relacionados entre sí, me quedaría con un conjunto de datos, ¿sale? Por eso, siempre, 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 después de que hago un proceso de normalización, necesito colocar, ¿sale? Las restricciones de integridad referencial para mantener las relaciones entre los distintos esquemas de relación que forman a la base de datos. ¿Qué pasaría, muchachos, si nosotros no hubiéramos anotado o si estas líneas, ¿sale? Estas no existieran. ¿Qué hubiera pasado? ¿Mi base de datos hubiera estado bien o hubiera presentado problemas de los que quiero evitar en las bases de datos? Hubiera presentado problemas. ¿Qué problemas hubiera presentado? No hubiera tenido integridad referencial. Bueno, aparte de eso, otros problemas que busco o que busco evitar. Inconsistencia hubiera tenido también. A ver, vamos por partes. ¿Cuáles son los problemas que busco evitar en las bases de datos? Redundancia, inconsistencia y valores nulos. Ok. Hubiera tenido algunos de esos problemas en esta base de datos, así como está, con estos 3 esquemas que obtuvimos, ¿sale? Pero sin las restricciones de integridad referencial, es decir, sin esas líneas, ¿hubiera obtenido alguno de esos problemas? Sí, la inconsistencia. Inconsistencia. ¿Hubiera tenido redundancia? Porque redundancia es un problema que se presentaba en el esquema de relación original, ¿se acuerdan? De donde partimos, de donde obtuvimos estos 3 esquemas. Redundancia se presenta en este esquema de relación. Fíjense, allá redundancia se presentaba e inconsistencia se podía presentar. Aquí tenemos la misma. ¿Tenemos redundancia aquí? No, no hay redundancia. Ya no hay redundancia. ¿Pero qué sí se puede presentar? Inconsistencia. Inconsistencia, ¿por qué? Porque al no tener la integridad referencial, podemos poner cualquier valor en NSS y número P y no va a estar referenciado a nada. Entonces, no van a coincidir. Si nos equivocamos en un NSS y en un número de proyecto, puede que ni siquiera estén trabajando en él. ¿En dónde vamos a tener inconsistencia? Fíjense,
Aquí, a diferencia del otro esquema de relación o de la otra base de datos, ya no vamos a tener redundancia, ¿sale? Pero sí vamos a tener inconsistencia. Sí podemos tener inconsistencia. ¿Por qué? Pues porque si si no tenemos esta restricción de integridad de referencia, aquí puedo registrar cualquier NSS, ¿sale? De cualquier persona que no sea un empleado. ¿Ya vieron? Que no esté registrado aquí. Puedo poner a esa persona trabajando en un proyecto que no esté registrado acá de este lado. ¿Vale? La inconsistencia la voy a tener aquí. ¿Vale? No necesariamente aquí, ni no necesariamente aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí puedo tener un número de seguro social 100 y si ese número de seguro social corresponde a un empleado, pues está bien que sea 100. Si alguien tiene un número de seguro social 3510, pues y corresponde a un empleado, pues está bien que tenga 3510. ¿Sale? Aquí no necesariamente voy a tener inconsistencia, ni aquí necesariamente, pero aquí sí. ¿Sale? Porque aquí sí puedo yo registrar cualquier número de seguro social de cualquier persona que no sea un empleado, ¿sale? Y entonces aquí sí voy a tener inconsistencia. Por eso, siempre que hago el proceso de normalización, siempre tengo que mantener las restricciones de integridad referencial, ¿sale? Entonces, lo único que tengo que hacer es preguntarme, ¿sale? ¿Qué fue primero? ¿Sale? Sé que necesito trazar líneas, ¿sale? Del número de proyecto al proyecto y del número de seguro social al empleado. Sé que eso es lo que tengo que hacer, ¿sale? Pero ¿de dónde a dónde van el sentido de las flechas? Pues necesito preguntarme qué se necesita registrar primero, ¿sale? ¿Necesito registrar primero el número de proyecto o el número de proyecto de un proyecto que se está trabajando? Fuimos registro del proyecto, ¿no? Primero se registra el proyecto, por eso el sentido de la flecha va así. Esta es la llave foránea y esta es la llave primaria. ¿Ya vieron? ¿Qué necesito registrar primero? ¿Que alguien trabaja en un proyecto o que ese alguien es un empleado? Y si alguien es un empleado. Que ese alguien sea un empleado. Por eso, en este caso, también necesito que la flecha vaya de este lado. En este sentido. ¿Sí está claro, muchachos? Sí. ¿Claro para todos, muchachos, o no? Sí, profesora. Bueno, entonces, terminen de anotar si quieren. Ah, no, ya lo anotaron, ¿verdad? Ya, bueno, en mi caso ya. Ok, gracias. Entonces, creo que nadie más falta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa también con un proceso de normalización? En un proceso de normalización, muchachos, no tiene que haber pérdida de información ni pérdida de dependencias funcionales. ¿Sale? Bueno, antes de ver eso, ¿sale? Vamos a ver si este esquema de relación ya está en segunda forma normal. ¿Sale? ¿Qué necesitamos ver para ver si algo está en segunda forma normal? Pues necesitamos analizar sus dependencias funcionales. ¿Qué dependencia funcional puedo encontrar en el esquema trabaja en? NSS y número P determinan una. NSS y número de proyecto, número P, determinan las horas. ¿Vale? ¿Qué dependencia funcional? Ahí está esa dependencia funcional. ¿Qué dependencia funcional puedo encontrar en proyecto? Número de proyecto determina el lugar. Número de proyecto determina el lugar del proyecto. ¿Vale? Esta es la otra dependencia que puedo encontrar aquí. ¿Y qué dependencia puedo encontrar en empleado? NSS determina nombre del empleado. NSS determina
el nombre del empleado, ¿vale? Entonces, esta es otra dependencia funcional que puedo encontrar aquí. Este esquema de relación está en primera forma normal, está en primera forma normal. Sí, entonces, como está en primera forma normal, ¿sale? ¿Y cómo es su dependencia funcional? ¿Total o parcial? Total. Total. Entonces, como está en primera forma normal y la dependencia funcional, la única dependencia funcional que tenemos es una dependencia funcional total, entonces está en segunda forma normal, ¿sale? Bueno, está en primera forma normal y está en segunda forma normal. Eso es lo que podríamos concluir para este trabaja en proyecto. ¿Está en primera forma normal? Sí. Sí, porque de hecho todos están en primera forma normal, no le hicimos nada a ningún atributo, ¿ya vieron? Entonces está en primera forma normal. ¿Estará en segunda forma normal? También. También, ¿por qué? También porque su única dependencia funcional que tiene es total. Es total, ¿sale? Ese atributo este atributo no primo que tiene ahí depende de manera total de la llave primaria. Entonces también está en segunda forma normal, ¿sale? Entonces también cumple esto. Y finalmente, empleado, ¿estará en segunda forma normal? También. También, ¿sale? Porque también está en primera forma normal y la única dependencia funcional que tiene, ¿sale? Pues es una dependencia funcional que es total. Entonces, esto también está en segunda forma normal. Entonces, fíjense, pasamos de una base de datos que estaba en primera forma normal, pero no estaba en segunda forma normal, ¿sale? Pero no pasamos otra vez de corazonada. Pasamos justificando nuestro procedimiento con base en las dependencias funcionales. Entonces, normalizamos, separamos ese esquema de relación que no tenía las propiedades que estábamos buscando, es decir, que tenía redundancias, que podía tener inconsistencias y que podía tener espacios vacíos, pasamos de eso a este diseño de base de datos que ahora ya no tiene esos problemas. Ya no tiene problemas de redundancia, no tiene problemas de inconsistencia, ni tiene problemas de espacios vacíos. ¿Ya vieron? ¿Vale? Entonces, esto es hacer un proceso de normalización, pero un proceso de normalización correcto. Bueno, correctamente seguido. ¿Vale? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Ok, entonces, ¿alguna duda hasta aquí, muchachos? Ahorita vamos a ver entonces dónde queda lo de nombre del proyecto. Ahorita vamos a ver el proyecto. Entonces, ¿dudas hasta aquí con este procedimiento? Entonces hasta el último se toman en cuenta todos aquellos atributos que son primos, pero que no forman parte de la llave primaria. Ah, no, eso ahorita vamos a ver por qué nos está faltando eso. ¿Sale? Ahorita lo vemos. Entonces, nada más quiero saber si tienen algún problema o alguna duda con el procedimiento. Bueno, esperemos que no, ¿sale? Esperemos que no porque van a repetir el ejercicio. Entonces, lo que quiero mostrarles con esto, ¿sale? Normalización, no tenemos que perder información, ¿vale? No tenemos que perder ni atributos ni dependencias funcionales. Las dependencias funcionales correctas y totales que ya identificamos, ¿vale? Esas se tienen que seguir cumpliendo. Y si ustedes se dan cuenta, todas las dependencias funcionales se cumplen. Se cumple esta dependencia funcional que ya teníamos, se cumple esta dependencia o se mantiene esta dependencia funcional que ya teníamos y se mantiene esta dependencia funcional que ya teníamos, ¿vale? Eso es
parte de, digamos, de hacer un buen proceso de diseño o de normalización de base de datos, ¿vale? Porque se conservan estas dependencias funcionales. Y también se tienen que conservar todos los atributos, ¿vale? Que tenemos considerados originalmente en nuestra base de datos, ¿sale? ¿Por qué se tienen que conservar? Pues porque ya identificamos que todos esos atributos son los que nos sirven para almacenar la información, ¿sale? Y entonces en este proceso de normalización no tiene que haber pérdidas, ¿sale? Si tenemos pérdidas, entonces eso significa que en algo nos equivocamos, ¿sale? Que algo hicimos mal, ¿sale? Entonces, podemos tener un buen proceso de normalización, es decir, seguir adecuadamente, ¿sale? Todo aquello que nos dice la forma normal en cuestión, ¿sale? Pero aún así podemos obtener cosas erróneas, ¿sale? El resultado puede estar erróneo. Con base en eso, ¿esta base de datos estaría bien o esta base de datos estaría mal, muchachos? ¿Estaría bien o estaría mal? Estaría bien. Estaría mal. Mal porque perdimos información, ustedes lo detectaron. Ay, ya quité todo eso. Ustedes lo detectaron desde el principio, ¿vale? Nos está haciendo falta un atributo. Entonces, estaría mal, a pesar de haber seguido un proceso correcto, ¿vale? Estaría mal porque perdimos información. Nos falta un atributo, ¿vale? Entonces, estaría mal, pues porque ya perdimos aquí. ¿En dónde nos equivocamos? ¿Dónde creen que nos hayamos equivocado? Tienen 2 minutos para analizar el problema y tratar de identificar en dónde nos equivocamos. Llave primaria. A ver, ya no entendí esa última parte. ¿Qué pasó? Ajá, es que no se menciona nada sobre los atributos primos que no formen parte de la llave primaria ni qué se les hace. Ok, entonces, ¿dónde está el error? ¿En la identificación de los elementos básicos o en seguir los pasos? Tal vez identificamos de manera incorrecta las llaves candidatas. Tal vez identificamos de manera incorrecta algo ahí. Porque los pasos los seguimos, ¿sale? Y aún así obtuvimos algo que estaba incorrecto. Lo que quiero que noten con este ejemplo, digamos, con este ejemplo así, es justamente que si nosotros no identificamos adecuadamente los elementos que necesitamos para las formas normales o para normalizar, ¿y cómo identificamos eso? Con base en el conocimiento que nosotros tenemos del problema, ¿sale? Si no identificamos bien eso, podemos seguir bien los pasos, ¿sale? Pero aún así vamos a obtener algo incorrecto. Esto es lo que sucede en el mundo real. Si ustedes, o sea, en muchas situaciones, si ustedes no hacen bien la toma de requerimientos, si ustedes no comprenden bien su problema de base de datos, pueden seguir los pasos adecuadamente, pero al final van a llegar a un diseño que, o sea, así de claro, no sirve. ¿Sale? No es que sirva poquito o que más o menos sirva o no me equivoqué tanto, no, no sirve. ¿Sale? No sirve porque no van a poder, por ejemplo, resolver las consultas que se les esté pidiendo sobre esa base de datos. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante identificar las cosas. ¿En qué nos equivocamos? ¿Sale? Voy a detener esta y voy a compartir la otra. ¿Dónde nos equivocamos? Dejen las otras diapositivas. Denme un segundo. Miren, lo que pasó es que aquí al identificar las llaves candidatas, ¿sale? Identificamos como parte de la llave candidata, ¿sale? Eso hizo que ya no entrara como atributo no primo, ¿sale? Pero analizamos la forma particular de segunda forma normal, que nos dice que solamente tenemos que identificar las dependencias funcionales con respecto a la llave primaria. ¿Sale? Entonces, en ese caso,
los atributos o la llave candidata coincide o la llave primaria es la única llave candidata, ¿sale? Y todos los demás, todos los atributos que no forman parte de la llave primaria, todos son atributos no primos, ¿sale? Entonces, ¿esta es una llave candidata correcta? Sí, sí es una llave candidata correcta, ¿sale? Pero a la hora de hacer la identificación para la segunda forma normal, ¿sale? En el caso particular, entonces esta no debió de haber entrado como una llave candidata, ¿sale? Y lo hice así, digamos, a propósito para ver que si nos equivocamos en la identificación de un elemento, podemos hacer todo bien, pero el resultado va a estar mal, ¿sale? El resultado no va a ser el resultado esperado. Entonces, si quitamos esto, ¿sale? ¿Quiénes son mis atributos primos? Solo NSS y número P. Solo NSS y número P. ¿Quiénes serían mis atributos no primos? Los mismos más el nombre del proyecto. Más el nombre del proyecto, ¿sale? Y eso cambia o modifica un poquito el análisis que tengo que hacer, pero los pasos son exactamente los mismos, ¿sale? Aquí les voy a dar un par de minutos para que empiecen a rehacer el análisis. Eso es lo que quiero, que practiquen otra vez, pero que no lo hagan de forma mecánica, sino que lo vayan revisando para ir viendo si tienen dudas. Porque al final, ¿sale? Cuando ya tengan que obtener sus esquemas, lo mismo. Si lo hacen de forma mecánica, también van a obtener un resultado no deseado, ¿sale? Entonces, tienen un par de minutos para ir rehaciendo el análisis, ¿sale? Y reviso cómo van. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces, esto se les va a quedar de tarea que no es para entregar, muchachos. ¿Vale? Pero tienen que hacer. Les digo, si lo hacen de manera mecánica, vamos a volver a cometer errores. ¿Vale? Seguramente vamos a volver a cometer errores. Está bien si lo hacen, pues porque eso nos va a permitir, ¿sale? Ir revisando pues, todos esos detalles y afinar la normalización, ¿sale? Pero si no lo hacen tan de manera mecánica, pues entonces, o sea, si lo hacen, digamos, preguntándose cómo es que tienen que ir normalizando, pues entonces probablemente no cometan ese error, ¿sale? Pero se va a quedar de tarea que no es para entregar para la siguiente clase. ¿De acuerdo, muchachos?